benvidas a todos e a todas, profesores, alumnado e familiares. A nosa graduación de segundo bacharelato, curso 2022-2023 do IES Castelao. Forte aplauso! Para comenzar, vou presentar os que estamos aquí arriba, que somos os que imos ser os vosos maestros de ceremonias. Nesta banda, Nayara! Seguimos con Lucía e Nayara. E máis eu, Lorenzo, imos ser os vosos amenizadores e os que os imos informar de todo o que vai acontecer nesta tarde e noite. Entón, imos comenzar a gala con un emotivísimo discurso da Amanda Alejandra, a nosa teacher. E ademais, despois de que a nosa teacher Alejandra nos deu o seu discurso, imos escoitar os nosos músicos autóctonos do IES Castelao que van tocar The Scientist de Coldplay, que para quen non se sabe lingüe como a min, significa científico. Como opinión personal, creo que queren que choremos un bo anaco, polo tanto, queremos darvos uns panos que imos lanzar para que nos precisen. Autoridades, si hay alguna, profas, voy a leer un pequeño poema que me sugirió una gran amiga y compañera, gracias Yola, que se llama Camino a Ítaca y cuyo autor es Constantino Cavafis. Dice así: cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No temas a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al colérico Poseidón. Seres tales jamás hallarás en tu camino. Si tu pensar es elevado, si selecta es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo. Ni a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al salvaje Poseidón encontrarás si no los llevas dentro de tu alma, si no los yergue tu alma ante ti. Pide que el camino sea largo, que muchas sean las mañanas de verano en que llegues con qué placer y alegría a puertos nunca visto antes. Detente en los emporios de Fenicia y hazte con hermosas mercancías, nácar y coral, ámbar y ébano, y toda suerte de perfumes sensuales, cuantos más abundantes perfumes sensuales puedas. Ve a muchas ciudades egipcias a aprender de sus sabios. Ten siempre a Ítaca en tu mente, llegar allí es tu destino, mas no apresures nunca el viaje, mejor que dure muchos años y atracar viejo ya en la isla, enriquecido de cuanto ganaste en el camino, sin aguantar a que Ítaca te enriquezca. Ítaca te brindó tan hermoso viaje, sin ella no habrías emprendido el camino, pero no tiene ya nada que dar. Aunque la halles pobre, Ítaca no te ha engañado. Así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia, entenderás ya qué significan las Ítacas. Este poema, niños y papás y todos, pero sobre todo niños, refleja lo que empezáis a vivir ahora. Ahora empiezan vuestras Ítacas, vuestro camino, que sea largo, bueno, que no mucho, y que lleguéis a él contentos y alegres de lo que habéis vivido y de todas vuestras experiencias, aunque sean malas, que de ellas también se aprende y mucho. Este poema representa el camino, el viaje, y nos dice que el viaje es tan importante o más que las metas. Ítaca será vuestro destino, cada uno el que elija, pero el camino para llegar a esa meta es tan valioso como llegar a ella. Que vuestro viaje sea hermoso, lleno de vivencias bonitas y alegres, porque así seréis felices, y yo quiero una sociedad feliz, llena de gente alegre y contenta, porque así será muchísimo mejor de lo que es ahora. Sois el futuro y quiero un futuro hermoso y maravilloso. Sí, estoy segura de que vosotros lo vais a conseguir. Me habéis hecho pasar un año maravilloso porque vosotros sois realmente maravillosos. No os olvidéis nunca de vuestros orígenes, de dónde venís, de nosotros. Y sí, venid a visitarnos alguna vez, a contarnos cómo es y ha sido vuestra Ítaca, vuestro camino. Y como alguien dijo que este era un speech muy serio, Silvia, para mí
y que ya sabéis que todos soy una payasa, pues papás y mamás, me voy a permitir la licencia de decir, niños, niñas, ahora a disfrazar, a emborracharse, carajo, y hoy es vuestro día, que sois jóvenes, y aquí la anciana joven, como dice mi hija, leche calentita y para la camita. Ha sido un placer haberos encontrado casi, y digo casi, al final de mi camino. Os quiero. ¿Se escucha? Sí. Bueno, antes que nada, de parte do grupo de música, nos gustaría darlle unhas pequenas palabras a nosa profesora Josefa. Así que, Josefa, que sepas que te imos echar moitísimo de menos. Gracias por toda a túa comprensión, polo teu apoio hacia nós en todas as túas clases. Xa que nelas estábamos desconectados de toda a presión e todo o agobio que tiñamos encima, sobre todo os últimos días. Todas estas actuacións son por e para ti. Te queremos e non te imos olvidar nunca.
Muchas gracias a nuestros músicos. Gracias por ese fuerte aplauso, se agradece. Bueno, ahora vamos a empezar con lo que realmente importa, a lo que todos hemos venido, a la entrega de diplomas, pines, de mano de los tutores. Solamente quiero decir que los tutores han sido un pilar fundamental para nosotros a lo largo del curso. Así que quiero aprovechar que estoy aquí delante de todos vosotros en el escenario para agradecer a mi tutor, Cándido, tutor de segundo A, que siempre se portó de 10 con nosotros y nos apoyó en todas las situaciones. Así que muchísimas gracias. Un aplauso para él. Por otro lado, también contaremos con el apoyo de Pablo San Martín. Por favor, Pablo, que va a leer los nombres de todo el alumnado para que suba a recoger su diploma y pin. Gracias, chicos. Enhorabuena a todos los que os graduáis hoy, que por cierto estáis muy guapas y muy guapos. Lo siguiente, y la verdad es que no esperaba yo estar este año aquí, acepté la invitación de Silvia, que no sé por dónde está, pero que haga el favor de ir subiendo, que también la voy a meter yo aquí en el ajo. La verdad es que organizar esto es un poco follón, entonces yo no puedo negar que a mí me va la marcha, pero la razón fundamental por la que estoy aquí es porque todavía a muchos el año pasado, de los que estáis aquí, que os graduáis hoy, os di clase. Y aunque ya sabéis que me marché, a mí personalmente me costó mucho, o me cuesta mucho, cortar el cordón umbilical que me une al Castelao, y a lo mejor a muchos de vosotros también os puede llegar a pasar en este momento que viene nuevo, ¿no? Pero ya sabéis dónde está, en el Calvario, y por supuesto que en vuestros corazones. Por último, y ya para despedirme de verdad, quiero agradecer al equipo directivo, personalmente, todos estos 8 años con vosotros, y que creo que lo habéis hecho muy bien. Daros las gracias a esos 4 mosqueteros, que en realidad fuisteis 6, me parece, a lo largo de toda la dirección de los 8 años, y no sé, no tendría ni que estar hablando aquí. Así que, pero es el riesgo que pasa cuando invitan a alguien. Así que vamos a lo importante, que es que os den vuestros tutores las insignias, los PIN del Castelao y los diplomas. Entonces, subís por allí, ¿vale? Aquí tenéis a vuestros tutores que os van a poner, os van a dar la cajita del PIN, y el equipo directivo, padres, madres, etcétera, de Lampa, etcétera, os dan los diplomas, os hacen la foto, bajáis por allí y volvéis a vuestro sitio. Y pido disculpas a los 4 que les han cogido el sitio. Vale, lo siento. Vale, pues empezamos. A ver, de todas formas, está Cándido ahí, que es tutor de segundo de bachillerato A, y que él se cree que a lo mejor se va a quedar ahí sin hablar. Cándido, aquí tienes esto. Ven para acá. Pues él está nada preparado. Ben, chegar novo a un sitio é difícil, non? Pero chegar e ser tan ben recibido, tan querido, a verdade é que é un regalo. Primeira titoría de segundo de bacharelato, e creo que por uns anos a última. E a verdade é que non podo estar máis que agradecido, máis que emocionado. Foi duro o camiño que vivimos os 34 que somos na clase, pero creo que valeu a pena, non? Vervos outro día entregándoos as notas, os que xa aprobastes todo, e os que estades a piques de conseguilo, creo que é o maior regalo que podemos ter como profesores. Como ben dixo a vosa madriña, agardamos que nos veñades visitar e que nos contedes sobre os vosos triunfos, porque de seguro que van ser. Moitas grazas.
De acuerdo, pues empezamos con segundo de bachillerato A y que vayan subiendo al estrado Alemán Tunci Valeria, Benavides Viñas Ana, Blanco Alonso Fernando, Casal Fernández Diego, Fernández Bastos Antía y Fernández Tendón Hugo. García López Daniel, García Rouco Pablo, Gil Campelos Pedro, Guedella Barros Abel, Iglesias Guitián Joaquín y Juncal Iglesias Marcos. Que vayan subiendo ya. Mayo Pena Yago, Martín Fajardo Raúl, Martín Rodríguez María, Molanes Fernández Lucía, Montiel López Yago y Núñez Vázquez Lucía. Preparados, Pedreira Corbal Iván, Pérez Álvarez Alba, Pérez Lago María, Prieto Domínguez Lucía, Quevedo González Joel, Rivero González Nayara. Y para acabar con segundo de bachillerato A, Rivera Aval Hugo, Rodríguez Fernández Lucía, Rodríguez Vázquez Lucía, Soto Alvarado Kevin y Cerpa Araque Pedro David.
Muchas gracias, Cándido. Y, por favor, damos la bienvenida a Antonio Giraldez, tutor de segundo B. Por cierto, que Cándido parecía que no te íbamos a volver a ver, y yo creo que sí que te vamos a volver a ver. No como tutor, pero sí que te vamos a volver a ver. Y Antonio, aquí tienes el micro, todo tuyo. Bueno, chicos, hoy no os voy a decir de la historia que es una sucesión de sucesos sucedidos sucesivamente. No, hoy no. Hoy lo que toca es vuestra historia. Y os la voy a decir con las letras con las que os hemos llamado durante este año. Con la A, con la B, con la C, con la D. Con la A habéis llegado al final de la escalera y a algunos le queda solamente un escalón y ahora toca avanzar, con la A de avanzar. Os tomáis un respiro hoy, tenéis derecho a él, pero en los días que vienen vais a subir nuevas cumbres y os espera avanzar. Y con la B tenéis que creer que sois buenos, como el grupo que yo tenía de tutoría B, que eran muy buenos, con la B de buenos. Tenéis que creer con la C en vuestras capacidades, que las tenéis. Yo sé que las tenéis, a veces un poquito guardadas, ¿no? Pero lo necesario que hay que hacer es la D, demostrar esas capacidades. Para lo que se necesita una última letra que no estaba entre las que estaban invitadas, pero hay que echar mano de ella, la E, de esfuerzo. Necesitáis esfuerzo. Y para todo ello, mi deseo, y os doy de propina la F, es que, como decía Obi-Wan Kenobi en la Guerra de las Galaxias, que la fuerza os acompañe, chicos. Y que pueden ir subiendo, por favor, Alonso Cabral, Marcos Álvarez Fernández, Pablo Carpintero Fernández, Adrián Lario Citoula, Hugo Martínez Noguerol, Mario Martínez Pérez Candela. No sé qué pasa. Misterio. Hay un diploma traspapelado. Oye, y muchas gracias a los que nos estáis amenizando, al pianista y al violinista, que se agradece. Muchas gracias. ¿Preparados? Miguel Rodríguez Mayara, Muradás Díaz Candela, Nicolás Ballesteros Lucía, Ospina Orozco Sofía, Pérez Vázquez Jorge y Pérez Guillán Noa. Tenemos a Ramón Nicolás, nuestro compañero profesor de galego,
que está dándole un abrazo a súa filla que graduase tamén este ano. Enhorabuena, Moncho. García Rodríguez Adrián, Hernández Soto Lucía, Iglesias Gutiérrez Lucía, Luis Diego Alan, Lorenzo Vidal Ancho y Molares Rodríguez Andrea. Otero Costas Cristina, Requejo Alonso Alba, Rodríguez Álvarez Nicolás, Rodríguez Crespo Lucía, Rouco Romero Alejandro y San Pedro Linares Adrián José. Para terminar, con segundo de bachillerato C, al estrado Sotelo Bouzó Brais, Carrillo Pérez Ana del Rosario, Troncoso Martínez Dafne, Ubeira Álvarez, Nuria Iriela Vergara Irene. Muchas gracias, Teresa. Y por favor que vaya subiendo también el tutor de segundo de bachillerato B, Ramón Lareu. Aquí te espero, comiendo un huevo. Vale, gracias, Pablo. Bueno. Nada, despois das intervencións dos compañeros, un pouco máis terei que engadir. Bueno, basicamente darvos a noraboa, vale, parabéns, de verdade, noraboa, por chegardes ata aquí, que non foi doado. Non o digo só por este curso de segundo bacharelato, que xa sabedes que é complexo, non? Senón por todo que arrastrades de atrás, dúas crises, un confinamento, unha pandemia, vale.
Tan só vos falta a guerra nuclear e un meteorito, pero poderedes con eles tamén. E nada, desexarvos que cumplades todos os vosos proxectos, cumplades os vosos soños, tamén que conservedes as amizades que fixestes estes anos, vale? Que son moi importantes. E nada máis, moitas grazas. Gracias, Ramón. Que suban Alfonso Rodríguez, David, Álvarez Alonso, Iago, Barbolín Franco, Cristian Ángel, Bermejo Pires, Alejandro, Couto Acuña Iria y Diz Pereira Carlos. Preparados Fernández Castro, Rodrigo Jesús, Fernández Vidal Alejandro, Fernández Rodríguez David, Fernández Vilas Nerea, Graña Caballero Pedro y Graña Izquierdo Nuno. Jiménez González Hugo, López Manteca Gilco, Mariño Ríos Carolina, Nogueira da Barca Antía, Peña Vila Laura y Porto Álvarez Daniel Alejandro. Rodríguez Alonso Erika, Rodríguez Ameneiro Claudia, Rodríguez Gómez Lucía, Rodríguez Lagos Carla, Rodríguez Pérez Lucía y Sarín Lomba Antón. Y por último, Sío de Jesús Caterina Estela, Somoza Cerviño David, Toledo Pérez Brian Manuel y Vázquez Brañas Fernando.
Gracias, Ramón. Enhorabuena a todos los que os habéis graduado hoy y que ya tenéis vuestros diplomas, vuestras insignias del Castelao, y gracias a todo el mundo porque la gala continúa. Que lo paséis bien. Y equipo directivo, nuevamente, gracias. Vale. Venga. Gracias, Pablo, te queremos. Un ramo para ti. Sacar una foto, ¿no? Hecho esto, hecho la entrega de diplomas y pines, se acabó. A ver, Lorenzo, pero ¿cómo que se acabou? Sí, a mí me habían dicho que sí. A ver, no, espérate. É que hai xente que curou o bacharelato, que traballou e merece un recoñecemento. Ah, ¿y sabes quiénes son? Os mellores expedientes virá con Alejandra a decirnos quen son. ¿Tú sabes quiénes son, Alejandra? Atenea, a deusa da sabedoría, para os gregos, represéntase normalmente co seu moucho. O nome científico do moucho é Atene Noctua. Por ese motivo, o moucho é o símbolo elixido para homenaxear os nosos mellores expedientes da promoción. Non son mellores expedientes académicos, senón que tamén son excelentes e grandes persoas. Este ano houbo tantos candidatos e estivo tan disputado que no bacharelato social hai 2 expedientes coa mesma calificación exacta. Aquí van logo os mellores expedientes do ano 2022-23. Mellor expediente en ciencias de mucho goes to Alba Pérez Alba. Expedientes en ciencias sociais e humanidades de muchos goes to Alejandro Rouco Romero.
Madre mía, qué sucio está este suelo, qué asco, qué asco, qué asco. Sí, por Dios, que nos pasen unas escobas ya. Toricito, Looney y Noriega, cobra más. Ya tu vida está con la mía, estás haciéndose. Tu pierna anda con mi tenis ahogándose. Y en la noche me imagino devorándote, acabándote, provocándote. Ya tu vida está con la mía, estás haciéndose. Tu pierna anda con mi tenis ahogándose. Y en la noche me imagino devorándote, acabándote, provocándote. Baila morena, perreo pa' los nenes, perreo pa' la nena. Baila morena, Dale morena, vámonos fuerte. baila morena, Perreo pa' los nenes, perreo pa' la nena. baila morena. Dale moreno que nos fuimos fuego. Morena, dale con tu técnica que yo tengo tu táctica. Dale dentro la acepta la automática. Yo soy tu llanta, no automática y tu práctica. Dale morena, que morena. Dale morena, que con los animales. Que no tu culo que moreno está con dale. Y ya tú sabes, dale, dale. Dale morena, que nunca bote. Dale moreno que nos fuimos fuego. Que muchos son canejosos pa' botear. Tranquilo, dale, afuera. Dale morena, que tu golpe te note. Dale moreno que nos fuimos fuego. Ópera, que se guille por morote. Bueno, estoy un poco cansada, espera un momento. Vale, tras este pequeño inciso, bueno, ¿qué tal ha estado? A ver, un aplauso, ¿no? Vale, primero felicitaremos al profesorado que ha estado genial con su gran esfuerzo en la canción de Adiante de Ruse Ruse. Josefa, ¿dónde estás? Yo creo que están aprobados. Están perfectos. Y después voy a felicitar al grupo de música que se han marcado una muñeira de Folcaré que ha estado increíble. ¡Otro aplauso más! ¡Venga, vamos! Nesta gala que xa levamos un anaco, xa pasamos por moitas situacións. Rímonos, escoitamos varios discursos, bailamos, pero bueno, agora ve un momento serio. A nosa representante, a representante do alumnado, vai falar deste maravilloso período de estudos que pasamos no IES Castelao. Bueno, un forte aplauso para ¡Lucía Prieto! Boas tardes a todos. Para comezar, gustaríame darlle as grazas a todas as clases de segundo de bacharelato que tamén formaron unha boa parte deste discurso. Pero ademais darlle as grazas a Silvia por depositar en min a confianza para poder redactalo. Silvia, para mí, fuches a profesora que nos deu a benvida ao entrar o primeiro ano de instituto, cando aínda éramos todos moi baixiños e pequerrechos, aínda que convén decir que moitos de nós parece que aínda non medramos de todo. Pero por se non fora pouco, este ano volviches para darnos clases, para despedirte de nós neste último curso, o cal estivo cheo de clases de literatura con interrupcións sobre política e con algunha na que confesaches que moitos dos libros que nos mandabades ler as profes de literatura nen sequera vos gustaban. Por outro lado, hai que destacar que moitos destes 6 anos hai moitas cousas que cambiaron dentro do centro. Por exemplo, aquela muller que nos traía pizzas, paninis, bocatas e todo aquilo da panadería, da cal que seguro vos acordaredes, porque estábamos todos expectantes para que sonara o timbre do recreo e baixáramos correndo as escaleiras para poder quedar ca mellor merenda. Tamén recordaremos aquela máquina que non só nos traía bocatas, e a máquina de café que moitas veces nos devolveu ou chegou a quedarse con máis diñeiro do que nos lle deamos. Tirando do mesmo fío, lembrarémonos de moitos profesores que nos deron clase durante estes anos. Estou segura de que a maioría acordaredes vos daquel batir de bolígrafo contra a mesa de Diana para que caláramos, ou de cando non entendíamos nada en física e química ou de todos os bailes que tivemos que facer en educación física. Por todos aqueles profesores que nos explicaron xenética, francés, historia, plástica. Grazas a todos por axudarnos a chegar onde estamos agora, a piques de graduarnos.
Por exemplo, destaquemos esas clases de Ramos que ata un ano despois de coñecelo, moitos de nós non descubrimos que o seu nome real non era Atahualpa, ou tal vez sí. Creo que ninguén será de esquecer todas as túas enseñosas frases, como aquela que decía efecto hamburguesa que te come la cabeza, para aquel que estivese bastante despistado, ou tecnología japonesa, todo en la cabeza, para aquel alumno que nunca apuntaba. Pero para poder seguir falando de profesores, ímonos basar nos propios sentir das aulas. De parte de segundo A, primeiro hai que falar do noso queridísimo Cándido, que dende principio de curso nos demostrou que lle podíamos contar calquera cousa e funcionou como un apoio e un irmán maior de todos. Cándido, ahora tócanos a nos decirche que listiño nos eres. Pero tamén Andrea, que nos obrigou a aprendernos as identidades notables dende cuarto da ESO. Gracias por preocuparte por nós e coñecernos case máis que a nos a nos mesmos. E toca resaltar que sinto decirche que nede te chama chunga de mates por moito que tú non lo dixeras. Pero tranquila, guardaremos o segredo para as futuras xeracións. Seguindo con estes maravillosos profesores de matemáticas, ímonos parar en Miguel, a quen lle queremos dar as grazas porque era yo el como é todos os días. Pero tamén por repetirnos as cousas cando as necesitábamos tantas veces como tazas de café se toma o día el co seu entusiasmo e coa súa alegría. E por último, a Diego, por facernos rir en tantas clases de bioloxía e axudarnos a entendelo todo cun pouco de humor. De parte de segundo B, queríamos agradecer aos profesores os exames, que é o mellor que nos levamos deste curso que non nos deron moitos dores de cabeza. Agora, en serio, queríamos dirixirnos en especial a Madriña, en concreto polo seu apoio deste curso. As súas clases cheas de humor, de descanso e aprendizaxe axudarnos a sobrelevar mellor este curso tan duro. Pero tamén agradecer a Candela por querer que aprendamos a facer do denso temario algo moito máis fácil de levar. E por último, un momento para recordar a Oliva, a que tanto botamos de menos desde o día que deixou o curso escolar. Esperamos que te poñas boa pronto e que volvas coa forza de sempre a dar as clases, aínda que sexa a outros. De parte de segundo C, dedicado a todos os profesores que fixeron posible que pasáramos o bacharelato, en especial os grandes consellos de Juan Espinosa, cando nos daba pistas de que filósofo ia caer no exame, dicíndonos que, se nos pensábamos que el pensara que nos pensamos que caería este, podería caer ou non. Ainda non entendemos moi ben todo isto. Grazas tamén a Teresa por todas as fichas que fixemos en clase, que non eran poucas, e as 40 pasivas que nos deixaron bastante claro como se tiña que facer. E por último, como olvidar cando a Manuel Sousa se lle esqueceu que o proxector estaba prendido en clase e puxo un partido do Mundial. Tamén gracias a Sara por aquelas clases de literatura. Esperamos que así en sombrero caigan na bau. De parte de segundo C de Humanidades, dimbos. Aquelas linguas, as que a maioría chaman mortas, estiveron máis vivas que nunca. Por sorte, e isto vimolo grazas a profesoras como María José, que nos ensinou a súa paixón polas linguas clásicas, pero tamén formou a gran familia que somos hoxe. E grazas a María Portals, que chegou aquí como unha amiga guiándonos no final desta dura viaxe. Ars longa, vita brevis, que quere decir que a arte é demasiado longa para ser comprendida por esta vida tan corta. De parte de segundo B, gustaríanos agradecer ao noso tutor, Ramón Lareu, pola súa simpatía e positivismo con nós, xa que parecía que éramos unha clase perdida. Tamén grazas a Maruxa, por transmitirnos o cariño que lle ten o arte, e por explicarnos dende o corazón, igual que a Celia, por facerse chistes sobre o clima provocando unhas clases moi amenas. E por último, grazas a Suso, por eses vídeos onde nos explicabas a materia cando necesitábamos, e por as clases de descanso para falar de como nos sentíamos. Pero igual que estes nomeados anteriormente, moitos outros nos melloraron estes cursos, como por exemplo Tania Valeriano. Tania, sabemos que este era o teu primeiro ano de docencia, pero podemos asegurarche que non podíamos ter ninguna profe de química mellor. Podo dicirche que esas diapositivas, que estou segura de que tanto traballo che levaron, axudaronnos a todos a sacar a túa materia adiante. Espero que os próximos cursos os que lle des clase te valoren tanto como fixémonos este ano. E por outro lado, Valeriano. O ano pasado pudimos coñecer a un profesional na súa materia, o cal, se lle preguntabas calquera dúbida, podía resolvercha. E por iso que este ano os teus alumnos comezaron a pensar que iso non podía ser propio dun humano normal. E, polo tanto, crearon unha corriente religiosa para ti, a Igrexa Valeriana. Por último, falar de todas esas optativas que moitas veces nos salvaron das clases agobiantes e que tamén nos axudaron a levar moito mellor o curso. En psicoloxía queremos dar as grazas por aprender a traballar en equipo mentre se botaban unhas risas.
Pero tamén queremos darlle as clases de TIC, aprendendo a programar en distintas linguaxes e movendo moitos robots. Especialmente nas de Igor, que moitas veces tamén acabáramos falando de política por culpa de Fernando. Pero tamén as de francés, latín, grego, fax, bioloxía, debuxo técnico e moitas outras máis que formaron parte deste ano. Pero para rematar de falar das clases, ímonos parar na de música, en concreto en Josefa. Da cal xa se falou antes, pero a que lle quero decir que moitas gracias por vernos medrar estes 6 últimos anos, que se chegamos ata aquí coa música foi pola súa excelente profesora. Temos que ter en conta que ao final foron iso, 6 anos para algúns e outros menos para outros. Pero parece que foi onde cando chegamos ao salón de actos e nos presentaron o noso director Marco e que nos iba a acompañar todos estes anos. Os cales estiveron bastante ben invertidos, a verdade. Dentro destas paredes pasamos de ser uns nenos a uns adultos dende o punto de vista xudicial, pero máis importante son todas as emocións que nos experimentamos. Todos os choros, risas, abrazos, bicos, enfados, de todo un pouco, pero que agora recordaremos con moito anelo e moita morriña. Todas as amistades bellas e novas que se formaron nestes últimos anos, algunhas que se manteñen e outras que non. Todas estas forman parte de nós, e creo que ninguén debería arrepentirse de ninguna delas. Lembrarémonos destes anos durante moito tempo, e das persoas que coñecemos aquí moitísimo máis. Para cada un, estes anos foron bastante distintos. E se estes non foron unha boa etapa, non te preocupes que virá unha mellor que é a que estamos a pique de comezar. Chea de nova música que escoitar e novas experiencias que experimentar. Porque sí, estes anos xa se nos pasaron. E podería estar 1000 horas máis falando, porque igual que facía o profesor de Historia invertindo en transmitirnos o seu amor pola súa profesión. Non obstante, como lle diría Antonio a Pablo nunha clase normal de Historia, eso hoy non toca.
muchísimas gracias, Monty, ha estado precioso y por lo que veo ha emocionado al público, a mí también, me incluyo. Y bueno, ya que estamos, vamos a hablar, y para aprovechar de hablar de la amistad, para echar la vista atrás y recordar los momentos y experiencias que nos llevamos de este largo viaje, tanto buenos como malos. Momentazos como aguantar los comentarios machistas, racistas, homófobos de Fernando, las bromas de Marcos Juncal o simplemente las clases de química que eran en el Ahora vamos a presentar el vídeo conmemorativo de la promoción. El vídeo lo ha montado nuestro compañero Pedro Gil, que tenemos la suerte de este año llevárnoslo como amigo. Y que como mínimo, por aguantarnos, se merece una carrachochapa, ¿no? Esto, lo que voy a decir ahora, no está en el guión, pero quiero decir que yo también me llevo a una gran amiga, a una amiga que espero que juntas podamos ser la estrella más brillante de la Tierra. Para mí este curso ha sido mi gran apoyo y ha sido todo un descubrimiento, entonces creo que lo que me llevo de este curso es esta persona de aquí que vale millones. Y bueno, ya no me voy a desviar. Bueno, ahora atentos porque vamos a tener la actuación de Cero, de Dani Martín, a manos del grupo de música, y tras la canción tendremos el placer de escuchar el discurso en nombre de la representante de los padres, que va a ser Natalie Rodríguez, que la tenemos aquí. Pero ahora sí, el vídeo. Cuando me marche, no me olvidaré. Cuando me marche.
tardes a todos, pais, nais, familiares, amigos, profesores e moi especialmente a vos, alumnos, os protagonistas deste acto. É un honor para min, como unha grande responsabilidade, representar aos pais do Instituto neste evento tan importante para todos. É un día memorable para vos, profesores, porque vos despedides destes mozos que 6 anos atrás entraban polas portas do Instituto con esas caras de curiosidade, expectación, ilusión, medo. Esas caras aínda de nenos de primaria que daban o salto a secundaria. E sen deixar de ser nenos, tiñan que madurar, deixar de estar protegidos, arroupados, tiñan que sair da súa zona de confort, porse as pilas e espabilar. Creo que non o fixeron nada mal, e proba de isto é este acto que nos reúne hoxe aquí a todos, e en parte e gracias a vos tamén. Darvos as gracias, profesores, equipo directivo, por acompañalos nese proceso de madurez, por darlles os coñecementos, habilidades, valores que os levarán a ser excelentes profesionais e aínda mellores persoas. Seguro que non esquezarán os túneles do terror, os Go Talent, as actuacións dos seus profesores compañeiros, as aulas de mediación e igualdade e tantos outros momentos compartidos, vividos, recordos que perdurarán para sempre. É un día moi importante para nós, os pais e nais, posto que remata outra etapa máis do crecemento dos nosos fillos. Etapa que afrontábamos tamén con ilusión, medos, fai 6 anos. Etapa que xa non vivíamos ao lado dos nosos fillos, senón un paso atrás, para deixarlles o seu espazo, deixarlles tomar as súas propias decisións, aconsellando sempre o mellor que podíamos e sabíamos, pero permitíndoles a eles elexir, equivocarse e rectificar. Aínda recordo o primeiro día de instituto, no que máis dun pai coincidíamos no semáforo da Coraxe, porque o noso fillo ou filla quería que fosemos con eles ata alí, pero ao mesmo tempo querían deixar de ser nenos de primaria e querían entrar cos seus amigos ao instituto e non danos a man. Ese día tocou realizar que os nosos nenos xa non eran tan nenos, e supoño que todos coincidiredes comigo en que é un orgullo ver como creceron e maduraron. Pero un día máis que importante, sobre todo para vos, alumnos, conseguístelo, xa estades aquí. Todos os anos, desde primeiro da ESO, pensando que cada curso sería máis complicado que o anterior, e todos os superastes con creces. Demostrastedes moita entereza superando unha pandemia mundial nuns anos das vosas vidas tan cruciais. Importantes, sobre todo, socialmente, posto que fostes privados de convivir, sair, divertirvos cos vosos amigos, algo tan fundamental na adolescencia. E, sen embargo, tivestedes que seguir estudando, traballando, tocou renunciar ao divertido do instituto, aínda que despois de ver o vídeo non sei, teño que recapacitar, sen deixar de formarvos, preparar exámenes. Pero bueno, xa é pasado, e aínda vos quedan moitos anos por diante para recuperar vivenzas. Sabemos que estes 2 últimos anos non foron nada fáciles. Foron moitas horas de estudo, falta de sono, momentos de cansancio, de nervios, de mal humor, que tivemos que aguantar. Pero ao final mereceu a pena. Non esquecemos que aínda vos queda o último empurrón, a abao, que non dubidamos superaredes sen problema algún, igual que superastedes o anterior. A partires de agora, comeza unha das etapas máis importantes das vosas vidas, a cal nunca olvidaredes, na que non só ides ampliar a vosa formación, sino que ademais seguiredes crecendo como persoas. Non teñades medo a equivocarvos, a fracasar. O fracaso é unha posibilidade, intentalo é o realmente valioso, e rectificar é de sabio. A única persoa a que nunca deberíades de decepcionar é a vos mesmos. E agora sí, para rematar, quero pedirvos que aproveitedes esta nova etapa, que disfrutedes de cada momento, que é a mellor época de estudiante da vosa vida, de verdade. Atrás quedan os partes, os avisos, os permisos para sair, os justificantes polas ausencias. Sabedes que podedes conseguir o que vos propoñades. Sodes valentes, sodes fortes, sodes capaces e, sobre todo, como xa sabedes, únicos e irrepetibles. Como non me quero alargar moito e menos aburrirvos co meu discurso, a todos, gracias pola vosa escoita, que pasedes boa noite, disfrutedes da cea e, sobre todo, da festa. Gracias.
Moitas gracias, mamá. E agora damos paso á presidenta da AMPA que quere dar unhas palabras. Un forte aplauso. Boas tardes. Como presidenta da AMPA desde fai 9 anos quisiera agradecer en nombre del resto de compañeros y el mío a todo el profesorado y la dirección del centro por su dedicación, empeño en organizar y formar a estos alumnos. Felicidades y gracias a todos los alumnos por haber llegado hasta aquí con el esfuerzo y dedicación que ellos supuso, haber superado pruebas más o menos duras, ansiedad, decaídos en algún momento. Todo sacrificio tiene su recompensa. En este caso es haber superado una nueva etapa académica. Ya tenéis la formación media. A todos los que no habéis titulado, a los que sigáis estudiando, os deseamos ánimo y mucha fuerza. Os invito a aprender a ser agradecidos con vuestros padres, amigos, profesores, a toda persona que os vayáis encontrando en la trayectoria de vuestras vidas, que tanto os apoyaron y apoyarán en todo lo que hagáis. Os invito a tener un sueño, proyectos y luchar por ello, a tener curiosidad por aprender, a confiar en vosotros mismos, a ser valientes y audaces para tomar decisiones, a disfrutar del viaje hacia vuestras metas. Así lo daréis todo para conseguirlas. Nunca renunciéis a vuestro sueño, a pesar de las derrotas. Todo es cuestión de tiempo. Vuestra actitud os abrirá y cerrará puertas. Usar las palabras con amabilidad, inteligencia y respeto. Deseo poner todo vuestro deseo en ser felices. Probablemente lleváis grandes amistades y muchas vivencias que os hicieron madurar y formar como personas. Es hora de soltar amarras, padres y profesores. Estos alumnos emprenden un viaje donde tienen que encontrar su lugar, donde demostrarán lo que valen. Quisiera agradecer la colaboración y trayectoria desde los inicios al resto del equipo del AMPA y la dirección del centro. Gracias. Os deseamos una gran velada y futuro brillante. Disfrutar muchísimo esta noche. Moitísimas gracias, Flora, por estas palabras. ¿Qué te es para nosotros, Lucía? Bueno, me enorgullece poder presentar la próxima actuación, ya que consiste en un show drag. Así que, ¿a quién le importa lo que yo haga? A quien le importa lo que yo diga. Yo soy así y así seguiré. ¡Y nunca cambiaré! Con todos ustedes, Morfeo y las Supremas del Calvario. Yo quiero bailar toda la noche. Baila, baila, bailando, baila, baila, bailando.
Mientras el público hace competición de balón playa. Sí, yo voy a agradecer y bueno, a decir que se han esforzado muchísimo este grupo de bailarines y por eso se merece, yo creo que otro aplauso más fuerte aún, que no lo escuchamos. ¿Qué tenemos ahora, Roberto? Antes de cerrar la gala, no podíamos irnos sin darle paso al director Marco Vega. Por favor, acércate, que nos va a deleitar con su gran labia. Haz lo que sabes, Marco. Creo que por la fila del fondo tiene alguno el móvil. Aprovechade que debe ser a última vez. Ben, queridos familiares, profesorado, alumnado e invitados, boa tarde. Chegou o momento da despedida deste acto de graduación. Rematades unha etapa desta carreira de fondo que é a vida, pero asiña comenzaredes outra. Por certo, que o equipo directivo tamén se gradúa este ano, despois de 8 anos. Ya tocaba, efectivamente. Entón aproveito para dar as grazas primeiro o equipo que me acompañou, esas 6 persoas, 2 que xa están xubiladas, Roberto e Julio, e máis Chus, a xefa de estudos, José, o secretario, Silvia, a vice, e Carme, a xefa de estudos de adultos. Grazas a todos eles, porque, bueno, foi duro, estiveron aí sempre dando mellor. Entón, moitas grazas. E tamén, como non, agradecer pois o claustro que o puxo moi doado, as familias e os alumnos. Alguna vez non tan doado, pero grazas a todos. Grazas a todos, a comunidade educativa, a AMPA. Ben, para rematar, o primeiro que vos diría, para todos estes que pensan que o futuro está moi mal, que non hai futuro, non sei que vou estudar, o primeiro que vos diría é que non perdades a esperanza, non perdades o ánimo, a ilusión, en definitiva, a actitude. A actitude a podemos traballar, podemos loitar contra a corrente, vivir con ilusión, con alegría. Non é sinxelo, pero de verdad que vale a pena. Interiorizade ese estribillo que cantamos aí un pouco os vosos compañeiros, os profesores, e a cada mal momento erguédevos e sempre adiante. Unha cousa moi importante que debedes facer agora nas vosas vidas é encontrar o sentido, a vocación, aquelo que facedes ben, que vos apasiona, e que ademais vos pode servir como medio de vida. Vou vos dar 3 ideas que eu considero fundamentais para ser felices nas vosas vidas. A primeira é que sexades boas persoas. Na vida, o traballo é importante, os cartos son importantes, o talento, pero o máis importante é ser boa persoa. Iso vai acompañado de todo. É incompatible ser bo profesor e mala persoa, ou boa parella e mala persoa. Entón, sede boas persoas. Non perdades a alegría. Vede sempre o positivo antes que o negativo. E loitade por vivir con alegría. Ides desfrutar máis a vida. Facede das pequenas cousas ordinarias, esas pequenas cousas que todos facemos cada día, que non lle damos importancia, facedeas de xeito extraordinario. Como derradeiro día de profe voso, hoxe o último, vou vos poñer tarefas. Tarefas para a vosa seguinte graduación, a da vosa vida plena. De aquí en diante, tedes que rir, sentir, viaxar, coñecer, desfrutar, respectar, compartir, axudar, crecer, amar. Moitas tarefas. Tentade cumplilas e seredes moi felices. Espero que estes consellos vos sirvan no voso prometedor futuro e que cando miredes atrás recordedes con cariño o voso paso polo instituto. Aos profesores que tentamos dar o mellor de nós e sacar o mellor de vos. Sempre seredes da familia do Castelao. Desexo-vos todo o mellor. Moita sorte agora nesta nova etapa e feliz verán. Pasadeo ben esta noite, desfrutade con sentidiño. Por certo, felicidades a ese que salía no vídeo estudando. Ben, un saúdo a todos, moitas grazas por vir e rematamos este acto. Muchas gracias, Marco.
Bueno, antes de que empiece el grupo de música a tocar, que ya se formarán, quería decir que primero agradecer a Marco y a todo el equipo directivo por el esfuerzo que llevan gestionando todo lo que tenemos que hacer en el instituto, que es un chorreo de cosas ahora con la EBAU, trámites imposibles y que nos lo están facilitando un montón. Y por otro lado decir que a todos los que estáis sentados, tanto en primera fila como por ahí donde está el alumnado todo, os quiero un montón y os llevaré siempre en el corazón, ¿vale? Yo solo voy a apuntar para el final que ha sido un curso lleno de experiencias nuevas que nos han hecho crecer mucho a nivel emocional y a nivel académico también, claro, y que me los llevo a todos conmigo. Chegados a este punto, imos rematar escoitando por última vez aos nosos músicos con Bailemos de Dani Fernández e Xogo de Tronos. Moitas grazas pola vosa atención, foi un placer ser os vosos presentadores esta noite e que cando rematen eles a actuación subides todo o alumnado que imos sacar a foto, vale? E logo a cearga. Perdernos dos, mirar.
todos a la foto finish, por fin.